Bueno, vamos a mirar cómo trabajar estos cuatro siguientes ejercicios, ¿vale? Miren que aquí vamos a utilizar algo que son las capas y los tipos de línea, ¿no es cierto? Yo les copié en el tablero cuáles son los comandos que vamos a utilizar ahorita. Vamos a utilizar capas o layers y vamos a configurar tipos de línea dentro de cada capa. La idea es que podamos diferenciar lo que se está visualizando en el dibujo con la ayuda de las capas, ¿no es cierto? Eso también nos va a servir cuando estemos haciendo planos o diagramas, bien sea eléctricos o de automatización, ¿no es cierto? Para diferenciar la información que estamos incluyendo en el plano. Básicamente ese es el uso de las capas en AutoCAD dentro del mismo archivo, sin necesidad de borrarlo, ¿sí? Sin necesidad de eliminarlo del dibujo. Entonces, en estos ejercicios vamos a crear tres capas sencillas con las cuales vamos a identificar o a diferenciar lo que son las líneas de ejes, ¿no es cierto? Y los círculos dentro del dibujo. Observen que las líneas de ejes ya tienen una forma diferente a las que hemos utilizado, tiene un tipo de línea. Eso es lo que se conoce en AutoCAD como un tipo de línea. Por defecto en AutoCAD, él viene configurado con una sola capa, que es la capa 0, y con un tipo de línea continua, ¿sí? Que es la que hemos utilizado hasta el momento. Vamos a crearle una propiedad de tipo de línea y le vamos a asignar un color a cada capa para que tenga, pues, y en estos ejercicios el límite ya es diferente. El límite para este ejercicio, que sería el ejercicio 3 de la actividad 2, es de 50 por 50 y en el cuarto es de 30 por 30 milímetros, ¿no es cierto? Entonces el límite ya es diferente. Yo les voy a explicar cómo trabajar este ejercicio. La idea es que ustedes lo repliquen y luego ustedes solos van a hacer este ejercicio. A ver cómo les va, ¿vale? Lo primero que debemos hacer entonces cuando abrimos un nuevo dibujo es configurar las capas desde este icono, desde Layer Properties. Ese es el administrador de capas. Por defecto, miren que él nos muestra solamente la capa 0. Acá. Y cada capa tiene estas propiedades. Miren que yo puedo ocultar la capa, encenderla o congelarla. Puedo bloquearla para que no elimine lo que esté dibujado en esa capa. Puedo activarla para impresión o desactivarla, es decir que si está activa esta casilla, si está marcada acá, quiere decir que no va a salir al momento de imprimirse. Si cuando yo vaya a imprimir el plano, pues no se va a ver. No sale. Tampoco va a salir. Sí. Y le puedo asignar el color y el tipo de línea. Por defecto, AutoCAD trae cargado solamente un tipo de línea, ¿no es cierto? Esos tipos de líneas se traen desde un archivo o una librería que tiene AutoCAD en el sistema y toca cargarlos en esta ventana, donde dice Load. Esos son los tipos de línea que trae AutoCAD por defecto. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear nuestras capas. ¿Cómo las creamos? Desde este icono. Le dan clic acá en este icono. Voy a aumentar acá esta pantalla. Vamos a darle acá en este icono nueva capa y miren que automáticamente queda el cursor en el campo para ponerle el nombre a la capa, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a crear la capa ejes, que es con la que vamos a dibujar las líneas centrales y el círculo de diámetro 25. Miren que este círculo que está acá de diámetro 25 también está creado en ese tipo de línea, en esa capa. Vamos a crear una segunda capa que se va a llamar círculo 1 y una tercera capa que se llama círculo 2.
Si le quieren cambiar el nombre, le dan clic derecho y le dicen acá renombrar capa. Y ahí le podemos cambiar el nombre. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le asigno el color y el tipo de línea? Selecciona la capa y acá está la casilla para cambiarle el color y luego le cambiamos el tipo de línea. Vamos a cargar un tipo de línea que se llama centro. ¿Sí? Observen que en la capa centro hay otras dos opciones de la capa centro. Está la que dice centro 2. Centro 2 es que está reducida o está escalada. Está escalada dos veces, o sea, está aumentada dos veces con respecto al original. Y la que dice centro por 2 quiere decir que está reducida a la mitad con respecto al inicial. Digamos que eso se utiliza dependiendo del tamaño del dibujo que tenga. Ustedes van a mirar ahorita que cuando se dibuja una línea no se va a visualizar realmente ese tipo de línea. Tenemos que hacerle un ajuste con el comando que necesita en el tablero que se llama LT escala. Se ajusta la escala del tipo de línea. Entonces, normalmente uno trabaja con el tipo de línea centro, la que está ahí por defecto, la seleccionan y luego se la activan al tipo de línea, a la capa ejes. Debe quedar aquí al frente el nombre de la capa, debe quedar el color y el tipo de línea. En la capa círculo 1 y círculo 2 solamente le vamos a cambiar el color. El tipo de línea va a ser continua, no le vamos a hacer nada al tipo de línea, ¿vale? Y podemos ya cerrar esta ventana. Cuando cerramos esta ventana, ¿dónde volvemos a visualizar las capas? En este menú desplegable, en este listado. Aquí quedan ya las capas que hemos creado y selecciono simplemente dándole clic sobre el se ajustan a la capa que yo tenga seleccionado. Cada vez que yo selecciono aquí una capa, las propiedades de color y de tipo de línea cambian, dependiendo de lo que yo tenga aquí marcado. La idea es que esta casilla de propiedades siempre aparezca aquí por capa. ¿Sí? Si ustedes le cambian acá en algún momento el color, pues el color se lo van a cambiar al dibujo que hagan en ese momento, pero la capa inicialmente va a quedar con el color que se le asignó. Sí, no sé si se me entiende. La idea es esto de acá, no cambiarlo, dejarlo siempre por capa para que el dibujo conserve esas propiedades. Lo primero bueno, lo siguiente que se va a hacer es configurar el límite, ¿no es cierto? Con el comando que ya hemos utilizado, con el comando límites. Recuerden siempre que la esquina inferior izquierda siempre va a ser la coordenada 0,0 en X, 0 en X, 0 en Y. Y la esquina superior cambia dependiendo de lo que tenga el dibujo, ¿no es cierto? En este caso, 50,50. Configuramos la rejilla, ¿no es cierto? Y desactivamos esta casilla para que nos muestre el límite dentro de la rejilla. Mírenlo acá. ¿Ahí se alcanzan a ver la rejilla? ¿Sí? Bueno, si de pronto ustedes quieren hacer más resalte en la pantalla, miren que yo le puedo cambiar el color de fondo a la pantalla. ¿Cómo lo hago? Le doy clic derecho sobre esta barra de comandos y escojo esta opción, este comando, opciones. Y aquí en opciones está la opción de colores. En colores yo puedo cambiar el color del fondo de AutoCAD. Lo puedo poner en color blanco si quiero. Y puedo tener más resalte en la pantalla, ¿sí? Listo. ¿Cómo vamos a dibujar nuestra línea inicial? Lo vamos a hacer de tal manera que quede centrado en ese límite, ¿no es cierto? Que la línea, tanto la horizontal como la vertical, queden centrados en ese límite de 50 por 50.
Entonces nuestra primera línea, recuerden siempre cambiar a la capa ejes y luego con línea vamos a hacer la primera, que sería en el 0,25 y va a tener una longitud de 50 milímetros en un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Para que nos quede esta línea horizontal. La siguiente línea, ¿cuál va a ser la coordenada de inicio? ¿Cuál sería? Vamos a hacer la vertical. Si estamos aquí en el centro, ¿cuál sería la coordenada de ese punto? 25 en X y 0 en Y, ¿no es cierto? Y la vamos a hacer de 50 milímetros en ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Listo. Miren que ahí ya nos quedan las dos líneas. Pero ¿qué observan? No se ve el tipo de línea, ¿no es cierto? Se ve todavía como una línea continua. Ahí es cuando van a utilizar el comando LT-Scale, ¿sí? Si están trabajando en AutoCAD en español, hay que anteponerle el raya al piso para que reconozca el comando. Le dan Enter y por defecto el comando está configurado en un factor de escala de 1. Vamos a ponerle 0.2. La idea es que sea un valor menor que 1, ¿no es cierto? Y cuando le damos Enter, observen que ya el tipo de línea se va ajustando. Entre más pequeño sea ese factor de escala, vamos a ponerle 0.1, en que más pequeño se va haciendo el tipo de línea, ¿sí? Entonces, LT escala se utiliza para definir ese espaciado. Ahora, cuando vamos a hacer los círculos, dime, profe. Se puede hacer, lo que pasa es que, digamos que las unidades en AutoCAD son absolutas. Para AutoCAD es indiferente si yo dibujo en milímetros, en pulgadas o metros. ¿Por qué? Porque cuando voy a darle aquí la longitud, ¿no es cierto? Yo puedo definir si la longitud se la doy en metros, en milímetros, en pulgadas. ¿Cómo lo hago? Haciendo la conversión. Por ejemplo, si voy a dibujar, eh, si voy a hacer un dibujo de 1 metro, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo decir que 1 acá corresponda a 1 metro. ¿Dónde se ajusta el tema de las unidades de medida? Al momento de imprimir, al momento de llevar esto a un formato de impresión, con la escala del dibujo. Ahí es donde yo defino las unidades. Pero por defecto, yo siempre debo dibujar con las unidades convertidas a milímetros. Es decir, si yo voy a hacer un plano que tenga, o una línea que tenga 5 metros, pues en AutoCAD le escribo que la línea tiene 5000 unidades y que está en un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Entonces esta línea que está acá ya tiene 5 metros, ¿sí? Comparada con esta línea de acá que tiene solo 100 pulgadas. Entonces tengo que convertir de pulgadas a milímetros. O sea que en milímetros tendría 127 milímetros, ¿sí? Y dibujo la línea con 127. ¿Y cuándo se cambia la escala o la unidad? Cuando voy a acotar. Cuando voy a acotar, es que yo le digo que me acote en milímetros o en pulgadas. Acá, ¿sí? Entonces aquí es donde yo defino cuáles van a ser las unidades que voy a utilizar para acotar. ¿Sí? Porque por defecto las unidades del dibujo son de tipo decimal y lo único que yo puedo cambiar aquí es la unidad de inserción del dibujo. Es decir, cuando voy a insertar dentro de un dibujo, cuando voy a insertar bloques o algo así. Aquí es donde cambio esto. Pero por defecto él siempre dibuja en milímetros. El programa siempre dibuja en milímetros, ¿sí? La impresión también es en milímetros, porque los formatos vienen en milímetros, ¿sí?